El 22 de enero de 1901, a las 6:30 y a sus 81 años, murió la reina Victoria de Inglaterra, marcando el fin de no solo un reinado, sino de la época de mayor auge del Imperio Británico. Su reinado fue el más largo y próspero de Reino Unido hasta ese momento. Hoy me interesa viajar al pasado y responder, ¿cómo era vivir en la época victoriana? El historial. La época victoriana es de lejos mi momento histórico favorito, tanto así que la mujer que sale en la intro es la reina Victoria. Solo imagínate caminar por las calles llenas de vapor, con la estética que había, tanto en los edificios, en la ropa e incluso en la tecnología, sin dejar de lado el steampunk, que es el estilo artístico futurista hecho con engranajes y que todo el mundo hemos visto en infinidad de películas y series. Pero hoy no estamos para eso, hoy hablaremos de cómo era la vida para la persona de a pie y nos sumergiremos en esa época. Vayamos a la Londres de 1837, un momento donde el Big Ben aún no ha terminado de construirse. El aire era espeso. La Londres de ese momento olía a carbón, a humedad y a hierro. Sin embargo, esta era la ciudad más poderosa del planeta. En ese momento, los barcos llenos de gente no dejaban de llegar a Gran Bretaña. Las calles estaban sucias, no había alcantarillado moderno, y muchos tiraban el agua sucia por la ventana. La frase esa de "agua va", aunque parezca una broma, pues sí que pasaba. Las mujeres iban con vestidos y faldas largas, los hombres con sombrero de copa y traje. Se podían ver niños descalzos vender cerillas, periódicos y flores. La revolución industrial había cambiado todo. Donde antes habían campos y granjas, ahora hay fábricas. Donde habían aldeas y pueblos, ahora hay grandes ciudades. La industrialización convirtió a Londres en un lugar sumamente próspero, donde mucha gente quería vivir. Y antes de que me lo digan, pues sí, los derechos laborales brillaban por su ausencia. Entrando a una de estas fábricas se podía notar el calor, junto a un fuerte olor a aceite y metal. Aquí los obreros trabajaban sin descanso, y con jornadas de hasta 16 horas, sin derechos, sin vacaciones y sin seguridad. Muchas veces se podían ver situaciones en las que te cortas una mano, te despiden. ¿Te enfermas? Pues también te despiden. Y no pienses que esto era solo cosa de adultos. En los telares podíamos ver niños de 7, 8 y 9 años. Y no eran los hijos de los trabajadores, era una parte del grueso de la empresa. O sea, eran niños trabajadores. Es que era muy común que en las fábricas tuvieran a niños huérfanos. Muchas veces los empresarios iban a orfanatos a buscar mano de obra. El sueldo era casi una miseria, pero debemos recordar que era otra época. La comodidad de la que gozamos ahora es gracias al sacrificio de muchas personas en el pasado. Y los huérfanos que no trabajaban muchas veces estaban sentenciados a la indigencia. Por eso, si te pones a pensar, la mejor opción que tenían era el trabajo. Pero recordemos que estamos hablando de la época más espléndida del Imperio Británico, así que no todo era miseria. A unas cuantas cuadras de cualquier barrio pobre podríamos encontrar una realidad totalmente distinta. Grandes mansiones con columnas blancas en las que podíamos ver a jóvenes burgueses asistir a cenas formales. Sus vestidos eran a mano, con seda traída de la India, y solían contar con más botones que una chaqueta militar. Las mujeres solían tardar casi una hora en vestirse, porque el corsé había que ajustarlo hasta que apenas se pueda respirar. Eso era literalmente. La alta sociedad vivía ajena al mundo real. Comían caviar, hablaban de poesía, filosofía y del último chisme que se han podido enterar. Y aunque parecen vivir en el lujo, que también, estaban atrapados. La clase alta londinense mantenía grandes protocolos en los cuales todo estaba dictado por las apariencias. No puedes reír demasiado fuerte, no puedes hablar de dinero, incluso no podías elegir libremente con quién casarte. Y si te digo que había manuales enteros sobre cómo comportarse en sociedad, para que vean la presión que vivían los burgueses en esa época, y otros como cuántos segundos mirar a alguien a los ojos, hasta cómo doblar una servilleta sin ofender. Los ricos de la época victoriana contaban con extrañas costumbres, como los banquetes podían durar más de 2 horas con 10 o más platos. La gente no podía hablar con quien quisiera, ni moverse libremente. Habían reglas tipo, no se puede partir el pan con cuchillo, solo con las manos. No podías hacer ruido mientras comías. Estos protocolos eran tan importantes que una mala conducta en la mesa podía costarte toda tu reputación. Habían otras, como que los maridos durmieran en cuartos separados solo porque su estatus y sus condiciones se lo permitían, aunque siempre se volvían a reunir para hacer lo que ya te imaginas. Y si ahora crees que las mascotas son amadas, pues en la época victoriana los ricos solían realizar funerales. Escúchate bien, funerales para sus mascotas, con lo que eso conlleva: ataúd, flores, gente vestida de negro e inclusive epitafios. Y no me explayaré mucho, pero los ricos de esa época tenían
tenían costumbres súper raras. Y eso, que no he mencionado cosas como que se blanqueaban los dientes con productos tóxicos, se tomaban fotos con sus muertos, leían novelas en voz alta en plena noche y un montón de cosas más. Pero donde más podemos encontrar a los ricos era en sus elegantes fiestas, las cuales todos hemos visto representadas en muchas películas e ilustraciones de la época. Imagínate, a un rico promedio se le ocurre dar una fiesta. Lo principal que tendría que hacer eran las invitaciones. Se enviaban tarjetas impresas con caligrafía elegante, entregadas a mano días o semanas antes. Y estamos hablando de la burguesía victoriana, así que está de más decir que eran todas exclusivas. Solo asistía a quienes el anfitrión consideraba adecuados. Y aparte de dinero, ¿qué más le sobra a una persona que vestía así, comía así y vivía ahí? Pues eso mismo, ego. Ahora piensa, ¿cómo sería rechazar la invitación de esa persona? Rechazar una invitación sin una buena excusa podía ofender e incluso dañar relaciones. La casa del anfitrión se transformaba. Colocaban candelabros encendidos, cortinas abiertas para mostrar decoración, flores frescas, música en vivo, generalmente pianistas o cuartetos de cuerdas. Se abrían habitaciones que usualmente no se usaban, como los salones de baile, comedores enormes, invernaderos, entre otras zonas. Las fiestas solían ser tan importantes que a veces se contrataban sirvientes adicionales solo para la ocasión, pero donde la estética se iba directamente al cielo era en la vestimenta. Las mujeres iban con vestido de gala, muchas veces de seda, con corsés apretadísimos que muchas veces les costaba respirar, y con joyas familiares que a saber de cuántas generaciones la habían heredado. Pero miren y díganme si esto no valía la pena. Compara eso con cómo van vestidos actualmente. Los hombres vestían incluso más elegantes que los Peaky Blinders, que por cierto, esa serie está basada en una banda que vivió en este tiempo. Para las fiestas usaban traje formal, frac, guantes blancos, bastón, monóculo o un reloj de cadena. También tomemos en cuenta que para los ricos, sobre todo para las mujeres, era sumamente importante no repetir vestido, ni siquiera el color, de una fiesta a otra, porque esto se consideraba de pobres, y hay que recordar que se tomaba muy en cuenta lo que uno decía con su apariencia. Volviendo a la fiesta, los invitados eran recibidos en la puerta, se presentaban formalmente y seguían el protocolo que ya te imaginarás. A mí lo que me envía directamente a la época es la música. Imagínate estar en una fiesta y de fondo sonando esto. Es que Dios... Déjalos a todos aquí con su reggaetón y envíame a esa época, por favor. Y te preguntarás, ¿por qué alguien gastaría tanto dinero en organizar una fiesta? ¿Qué beneficio tendría? Pues primero, ellos lo hacían porque podían. Segundo, las fiestas ayudaban a los ricos de esa época a relacionarse entre sí. Pero muchas mujeres jóvenes eran llevadas con los vestidos más hermosos y caros, porque las fiestas también servían como casa de pareja. Un desliz durante el baile y podía comenzar un escándalo o un compromiso inesperado. E igual podías unir a tu hija con el hijo rico de alguien. La época victoriana era totalmente superior estéticamente a cualquier otra época. Y ya si nos vamos a la arquitectura, solo hay que ver los edificios y mansiones de ese momento. Algunos me dirán, oye, pero el estilo victoriano es utilizar otros estilos antiguos como el griego, el Reina Ana, los renacimientos, el gótico. Y yo te digo, ok, muy bien hermano. Ahora ven y compara esto con esto. En la época victoriana se buscaba la originalidad a la hora de construir. Por eso, los edificios de ese tiempo eran mayormente asimétricos y no se parecía el uno al otro, no como ahora. Se priorizaba la estética sobre todo, y gracias a que el estilo victoriano no seguía una norma como tal, pues el arquitecto tenía barra libre para hacer lo que quisiera, literalmente. La arquitectura victoriana se puede resumir en estética y elegancia, y esto no solo se quedó en Inglaterra. Este estilo llegó a Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y más países. La época victoriana la podíamos definir como estética. Casi todo lo que se buscaba era la elegancia y la belleza, no como en la época minimalista que vivimos. Una pausa rápida, si el video te está gustando, te animo a que te suscribas y que dejes tu like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y poder hacer más videos como este. Muchas gracias. Sigamos. Pero cerca de esos grandes palacios y hermosos edificios se perdía la estética totalmente. Las calles de Londres eran de todo menos estéticas. Empezando porque Londres era una de las ciudades más contaminadas del mundo. Había una densa niebla que provocaba enfermedades de todo tipo. El olor muchas veces era inaguantable. La higiene en ese momento no era muy prioritaria. En los barrios más humildes rondaban la epidemia de cólera. El río Támesis, ese río que atraviesa Londres, era un gran basurero. Estaba ultra contaminado. La época victoriana es recordada e idealizada por gente como yo. Pero ¿quién actualmente querría vivir en un gran vertedero? El mal olor que desprendía Londres llegó a ser tan, pero tan insoportable que provocó una crisis llamada el Gran Hedor. Las calles de Londres al caer la noche, debido a la niebla causada por la contaminación, era un lugar donde había poca o ninguna visibilidad. Londres era la ciudad del mundo.
la gran metrópolis, donde muchas mujeres por la noche se dedicaban a la prostitución. Y ahí oculto entre esa niebla había un asesino que sembró el miedo en toda la ciudad durante años. Todos conocemos o hemos oído hablar de Jack el Destripador, el mítico asesino que mató a 5 prostitutas, cuya identidad y razones nunca fueron reveladas, y los misterios de la ciudad no terminan ahí. Aunque Londres fue una de las ciudades más pobladas del mundo, se registraron muchas desapariciones, de las cuales una cantidad significativa de personas no se les encontró nunca. La época victoriana fue una época de avance y desarrollo, pero también fue el auge del espiritismo y creencias paranormales. Por las noches había gente que aseguraba haber visto a un ser saltando edificios con forma sobrenatural. Igual esto inspiró en medida leyendas como los vampiros y videojuegos como The Old 1886 o Bloodborne. La época victoriana, aunque pareciera una época con nostalgia a lo clásico, también fue una muy anclada al avance y la tecnología. El siglo XIX fue también la explosión de la ciencia y los descubrimientos, inventos que utilizamos actualmente como la electricidad, ferrocarriles, fotografías, anestesia, teléfono, máquina de escribir, el primer automóvil y un montón de inventos más. Hicieron que el mundo avance a una velocidad jamás vista en la historia de la humanidad. Solo piensa que los primeros robots autómatas se realizaron en ese tiempo, al menos los más complejos hasta ese momento. La medicina empezó a cambiar, aunque lentamente. Se descubre la importancia de lavarse las manos en cirugías. Se empieza a usar anestésicos, aunque tenían prácticas que para la salud eran terribles, como tomar sangría para equilibrar los humores, jarabes de heroína para la tos, e incluso utilizaban dientes humanos en las dentaduras postizas y prótesis. Pero la práctica médica más perturbadora era ir a la farmacia y comprar una pastilla mumia, hecha de polvo de momia egipcia, que se creía, no me preguntes por qué, que tenía propiedades curativas. En la época victoriana, la ciencia y la superstición convivían como dos aspectos contradictorios de la misma sociedad, pero las épocas enlazadas a una persona terminan a la vez que la misma. El 22 de enero de 1901 murió la reina Victoria. La época victoriana podríamos considerarla como una de extremos: lujo y miseria, ciencia y superstición, progreso y opresión, pero también fue una etapa de transición, un momento en que la humanidad dio un gran paso adelante, aunque fuera tambaleante y desigual en algunos aspectos. La influencia de esta época podemos disfrutar de grandes obras inspiradas en su estética, sus creencias, su arquitectura, su tecnología y sobre todo su grandeza. Por eso es mi época favorita, la gran y espléndida época victoriana. Si el video te gustó, te animo a que dejes tu like, suscríbete para ver más videos así, comparte y coméntame cuál es tu época favorita. Muchas gracias.